Bendiciones, Dios te bendiga, te habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Que la paz y el amor y la justicia de Dios esté con ustedes siempre. Bien, vamos a comenzar dándole gracias a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que Dios transforme nuestras vidas, para que podamos entender más acerca de Jesús. Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, mientras tu palabra, Señor, es predicada con más poder y más gloria, Señor, que Cristo sea revelado, Señor, en cada palabra que salga de nuestro corazón. Que podamos conocer a tu Hijo amado, Señor. Que todos los santos, Señor, podamos conocer la plenitud de tu Hijo amado, del amor que viene de Cristo, del amor que excede todo conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, aviva nuestros corazones, manifiesta tu poder, tu gloria sobre nosotros. Ministra nuestros corazones, nuestras almas y nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar hoy sobre Pascua. En hebreo se dice Pesach. Van a venir estas fiestas que se celebran enseguida. Pascua, panes y levaduras y primeros frutos. Estas tres primeras fiestas nos hablan sobre la primera venida de Jesús. Nos hablan sobre su obra en la cruz, sobre su muerte, que es panes y levadura, y su resurrección, que es primeros frutos. La cuarta fiesta, que es Pentecostés, la primera vez que vemos que se celebra un Pentecostés es en el Éxodo, en el monte Sinaí. Dice que la gloria de Dios descendió y dice que ese día Dios se casó con Israel. Dice, y todo Israel dijo, amén, así sea. Ese día el pueblo de Israel se volvió como la esposa de Dios. Y las últimas, y después en el Nuevo Testamento vemos otra vez al Espíritu Santo descendiendo otra vez en Pentecostés. Dice que el Espíritu Santo es las arras y el anillo de sellar. Nos separa literalmente para las bodas del Cordero. Las tres últimas fiestas, trompetas, expiación y tabernáculos, nos hablan sobre el regreso de Jesús, la segunda venida. Trompetas es el día en Israel o en la cultura hebrea cuando los reyes eran coronados. Era como cuando iniciaban su reinado en sí. Podían haber recibido la asignación de que iban a ser reyes, pero en fiesta de trompetas es cuando eran coronados. Por eso que está siempre alineados con trompetas. Si ustedes ven en las películas o en la cultura en general, cada vez que un rey iba a ser introducido, hay unos ciertos músicos que empiezan a tocar con trompetas, taratatán, y el rey es introducido. Así que esta fiesta es para introducir el regreso del Rey de Reyes. Viene día de expiación y fiesta de tabernáculos, que es, vamos a decir, el reino milenial. Porque podemos experimentar esas bendiciones también hoy en nuestros días, a través de Cristo Jesús. Vamos a ver, yo sé que en todas las iglesias lo hacemos, siempre hacemos la cena del Señor. Pero yo quiero que usted expanda un poquito lo que Dios ya le ha enseñado. Solamente vamos a expandir lo que Dios está haciendo y entender cuáles son todos estos simbolismos y conceptos que están detrás de la cena del Señor. Porque a veces la gente participa de la cena del Señor, pero no entienden por qué hacen todo eso. Bien, dice que el pan y la copa del vino o el jugo de la vid representan el nuevo pacto eterno por medio de Cristo Jesús. Entonces, cada vez que tú participas de la cena del Señor, en realidad estás participando de un pacto. En la cultura hebrea antigua, de los tiempos de Abraham, la ceremonia de pacto es una ceremonia tan antigua como la humanidad. Es más, Dios es el primero en hacer pactos. Entonces, esta es una ceremonia que está ligada en toda la cultura de la humanidad. Una ceremonia de pacto conlleva muchos pasos. Son como de 7 a 9 pasos para completar toda la ceremonia. Entonces, la cena del Señor, ese pan y ese jugo de la vid que ustedes se toman, tiene que ser tomada desde un punto de vista de un pacto. Esto lo van a ver en las bodas. Es la ceremonia de pacto
moderna más parecida a la ceremonia antigua. Por eso que cuando ustedes ven que el novio y la novia van a partir un dulce, solamente el novio agarra un pedazo y con ese pedazo el novio y la novia comen, ellos solos, más nadie. Y se toman también ya sea un vino o un jugo de la vid. La copa se la beben, una copa para 2 personas. ¿Por qué ellos están haciendo esto? Porque ellos están haciendo un pacto. ¿Qué hace el pacto? Que 2 personas se vuelven una sola persona. Eso es lo importante del pacto. El pacto es para unir 2 personas que estaban separadas para que sean una sola persona. Carne de mi carne y hueso de mi hueso. Jesús dice en Juan 6:56, el que come de mi carne, bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí está. Toda persona que está participando de la cena del Señor, ¿para qué? Por eso que no todas las personas pueden tomar la cena del Señor. Tienes que tener una conciencia de por qué lo estás haciendo. Por fe, haciéndolo por fe. Que cada vez que tú participas de ese pan y de esa copa, lo que estás haciendo es que te estás volviendo uno con Dios. Y Dios contigo. Se vuelven una sola persona. Va a ser tan asombroso que la gente no se va a dar cuenta dónde comienza Dios y dónde terminas tú. No se van a dar cuenta porque cuando te van a ver a ti, van a decir, van a ver el resplandor de Dios. ¿Por qué ven el resplandor de Dios en ti? Porque te volviste uno con Dios. Pero no hay forma en que tú puedas hacer eso. No. La única forma de que tú puedas participar de ser uno con Dios es de que tú participes por fe de la obra de Cristo, de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la obra de la cruz, por medio de su carne y de su sangre. Así que cada vez que comemos el pan y el vino, estamos entrando en el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús por fe. Y lo que Dios nos ha dado, lo recibimos también por la fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. En otras palabras, eso es vida eterna. El que come ese pan y ese vino por fe, está participando de la misma vida eterna que Jesús ha puesto en nosotros. Eso es lo que hace. Entonces, el poder de la sangre de Jesús y la expiación y el eterno presente del Cairo de Dios. Tenemos que entender que Dios habita la eternidad. Es como un eterno presente. Para Dios no es como un pasado, presente y futuro, sino que Él siempre es eterno. Está en un eterno presente. Para nosotros que estamos ajustados bajo la condición del tiempo, existe pasado, presente y futuro. Pero para Dios es un eterno presente. ¿Qué hace la obra de la cruz? Va a introducir el Cairo de Dios en nuestros cronos. Pero la obra de la cruz, la expiación, mire lo que dice Apocalipsis 3:8. Dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes que Dios empezara a crear todas las cosas. Antes de Dios crear a Adán y Eva. Antes de la caída del hombre. Antes de todo eso, Dios ya había hecho expiación por nosotros. El plan de Dios siempre ha sido que tú y yo estemos con Él. Darnos vida eterna. O sea, Dios nos ama tanto que quiere estar con nosotros para siempre. Pero Dios sabía que el hombre tiene algo que se llama libre albedrío. En otras palabras, el hombre puede decidir por el bien o hacer el mal. Amar o no amar. Pero Dios sabía que si el hombre, o Él sabía que el hombre iba a fallar, cometía pecado. ¿Qué hace el pecado? Dice que la paga del pecado produce muerte. La muerte nos aleja de Dios. Por eso que tenemos que conocer la naturaleza de Dios. Dice que la naturaleza de Dios es como el sol, ¿no? Uno no le puede decir al sol, oscurécete. No se puede porque no es su naturaleza. El sol produce vida, energía, poder. Asimismo, Dios es luz. Esa es su naturaleza. Dar vida es su naturaleza. Dios es amor, Dios es poder, Dios es santo. Cuando tú conoces la naturaleza de Dios, conoces su carácter y su propósito y su plan. Entonces dice que antes de todo lo creado, Dios ya había hecho expiación por nosotros.
Dice que el cordero ya había sido inmolado. En ese eterno presente, el cordero ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que antes que Adán pecara, ya Dios había preparado el plan para redimirlo. ¿Por qué? Porque como el pecado, la paga del pecado produce muerte, y la muerte nos aleja de Dios, que dice Romanos, nada nos separará del amor de Dios, ni la muerte, ni los ángeles, ni lo que ha de venir. Entonces, como Dios nos ama tanto y no nos quiere que nada nos separe, el amor de Dios viene a destruir por medio de la sangre de Cristo lo que nos podía alejar de Dios, ya sea Satanás, la maldad y el pecado. O sea, Jesús vino a destruir exactamente eso, lo que nos aleja de Dios, los enemigos de nuestra alma. Entonces, antes de que el hombre pecara, Dios había preparado el plan de salvación. Pero ¿qué pasa? Como el hombre tiene libre albedrío, ya sea que el hombre peque, el hombre tiene que escoger. Ya la obra de la cruz, la salvación ya se hizo. Él tiene que escoger tomar la salvación. Por eso que Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice que esta vida eterna hay que escogerla. O sea, tienes el libre albedrío de escogerla. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Entonces dice Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro. Entonces el hombre pecó. Y antes de eso solamente habían frutos. Pero aquí se menciona la primera comida en la Biblia, que es el pan. Entonces le dice Dios a Adán: después de haber pecado, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y al polvo volverás. Entonces Dios le está diciendo a Adán que este pan por el cual él va a trabajar, se va a afanar, va a sufrir, va a producir muerte, no va a tener vida eterna. Dice el 21: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí está. La expiación de la sangre, este es como una sombra de lo que había de venir, que era la hora de la cruz. Pero ¿cómo hizo Dios para redimir y expiar el pecado de Adán y de Eva? Porque dice que ya Dios lo había hecho antes de la fundación del mundo. En otras palabras, cuando Dios está haciendo eso por Adán y por Eva, ahí los perdonó. Y Adán y Eva fueron perdonados y recibieron por gracia y por fe la expiación de Dios, la redención de Dios, el perdón de todos sus pecados. Era una sombra, pero en el eterno presente de Dios ya había ocurrido antes de la fundación. La cruz del Calvario es como Dios introduciendo su kairos en nuestro cronos. Pero dice que ya el cordero había sido inmolado. O sea, antes, cuando Adán pecó, ya Dios había preparado un plan de salvación para él, un plan de redención, para que nada lo separe del amor de Dios. Que no lo separe Satanás, ni la maldad, ni el pecado. Entonces, como Dios nos ama tanto, Él viene a darnos vida, esa vida en abundancia. Ahora, dice que Adán, si comía de este pan, iba a morir. Por eso que Jesús dice: yo soy el pan de vida eterna. Hay un pan que si tú te lo comes, va a producir en ti vida eterna. Cuando el pueblo en el Éxodo, Dios le dijo a Moisés: agarra un cordero con la sangre, pinta los dinteles de las puertas. Todo eso ellos lo hacían por fe. Mete a cada familia en su casa, con sus hijos, su familia, y participen del cordero. ¿Qué pasó? Vivieron, tuvieron vida. Y el ángel que estaba destruyendo afuera, los que no habían participado de esa comida, murieron. Pero los que comieron, vivieron. Hay una comida que si tú la comes, es una comida espiritual. Si tú la comes, vas a tener vida eterna. Esa comida es Jesús. Toda la Biblia, todo versículo va a apuntar siempre a Jesús.
Bien, ¿cuál es el propósito por el cual Dios ha creado la comida? Voy a darle 3 puntos. Número 1, Dios creó la comida para el deleite. Génesis 2:9 dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Es más, ni siquiera habían comido, pero ya era delicioso a la vista. O sea, fue creado para el placer. La comida fue creada para el puro deleite. Por eso que vemos a los chefs, estos restaurantes, estrellas Michelin, los buffets, los banquetes. ¿Para qué es creada toda esta comida carísima? Para el puro deleite. La comida fue creada para deleitarnos. Dice: delicias a tu diestra. La pastora Mary nos dijo, dice: hay delicias a tu diestra. ¿Quién es la diestra de Dios? Jesús. Por eso es que cuando tú empiezas a comer de la cena del pacto, de la cena del Señor, el pan, el vino o el jugo de la vid, ¿qué va a producir en ti? El puro deleite de conocer a Jesús. O sea, la cena del Señor tiene que llevarnos al deleite de conocer a Jesús, de probar de su presencia, de disfrutar de su presencia. Número 2, ¿para qué Dios creó la comida? Dice que Dios creó la comida para nuestra necesidad, o sea, para vivir, nuestro sustento. Génesis 2:9 dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, dice, y bueno para comer. Ahí está el punto número 2. Primero fue para deleitarnos. Número 2 fue para el sustento, para tener vida. O sea, el diario vivir, la comida para el diario vivir. Por eso que si tú comes del pan de vida eterna, vas a tener esos mismos resultados. Cada vez que tú empiezas a comer, hay una comida que si tú la comes, mira, no importa a qué restaurante tú vayas, no importa si te comes una comida de $50, $100, $500, $1000, no importa dónde estés comiendo, no importa lo caro que sea la comida, esa comida va a producir nada. Va a producir muerte, que es lo que Dios le decía a Adán: si comes de esta comida, te va a llevar a la muerte. Hay una comida espiritual que si tú la comes, no vas a morir. No vas a tener, o sea, el hambre, nunca vas a tener hambre. Nunca vas a tener sed. Toda tu vida va a ser satisfecha y saciada si comes de esa comida, que es una comida eterna. ¿Cuál es la comida eterna? Jesús. Cada vez que participas de la cena del pacto, de la cena del Señor, del pan, del jugo de la vid, del vino, tú estás comiendo una comida que es espiritual, que te va, es para siempre, es para la vida eterna. Entonces, número 2, Dios creó la comida para deleitarnos. Número 2, para sustento diario. Número 3, Dios creó la comida, escucha esto, para transferir información, entendimiento, conocimiento y revelación. Agarra esta idea bien. Dios creó la comida para esa comida. O sea, Dios puso en esa comida información, revelación, entendimiento, conocimiento. ¿Ok? Dice que en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva que ellos podían comer de todos los árboles y de los frutos que había en ellos, pero que ellos no podían comer del árbol del bien y del mal. Cuando Eva y Adán desobedecen, van y comen de ese fruto del bien, de la ciencia, del bien y del mal. Ven, el fruto, ese fruto que ellos se comieron, ese fruto llevaba en sí un código de información, de entendimiento y conocimiento del bien y del mal. Antes de eso, Adán y Eva vivían en un estado de pureza. Pero cuando ellos participaron de ese fruto, esa información que estaba ahí en ese fruto, cuando se lo comen, ese fruto entra a su vientre, ellos reciben un código y una información, un entendimiento, un conocimiento. Dice que cuando ellos comieron, dice que sus ojos, ¡pum!, se abrieron. Y dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ahora conocían el bien y el mal. Antes de ellos no sabían esa información. El fruto llevaba en sí una información. Génesis 3:1 nos dice que la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí vino el engaño. Sino que sabe Dios que el día que coman, ahí está, que cuando iban a comer eso, iban a recibir una información. ¿Cuál era la información? Que los ojos de ellos iban a ser abiertos y dice, iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos. Ahí estaba el deleite. Dice, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, ese árbol, cuando lo comían, el fruto iba a producir eso. El bien, el conocimiento del bien y del mal. Esa sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. También lo dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí están. La comida, o sea, Dios creó, cuando creó la comida, llevaban estos tres propósitos. La comida conlleva así deleite. No lo has probado y ya sientes el deleite de la comida. Así como cuando la gente ve, no sé, a algunos les produce, cuando ve la mesa, va a un banquete y ve la mesa donde están los dulces y te produce deleite. Oh, y te imaginas todo lo que te vas a comer y ni siquiera lo has comido, porque es un deleite. Número 2, sustento. Número 3, la comida lleva información, revelación, conocimiento y entendimiento. Ellos comieron y recibieron una información. ¿Cuál era la información? La serpiente los engañó, les dijo que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, pero era un engaño. Miren lo que dice Lucas 24:30. Si la comida que comió Adán y Eva produjo en ellos un tipo de información, de entendimiento, de conocimiento del bien y el mal, ¿qué tal si empezamos a comer la cena del Señor como Dios lo mandó? Con revelación, con fe, con la fe que agrada a Dios. Viene lo que va a suceder cuando comamos el pan, el jugo de la vid o el vino, que no es una comida cualquiera, no es una comida común, es una cena del pacto que está simbolizada no en algo, sino en alguien. O sea, la cena del Señor nos apunta a alguien, a conocer a Jesús. Lucas 24:30 dice, aconteció, Jesús está en el camino de Maús, Jesús había resucitado, los discípulos sus ojos dice que estaban velados. O sea, ellos no podían ver que Jesús estaba al lado de ellos. Muchas veces nos puede suceder así. Jesús puede estar a nuestro lado y no nos damos cuenta y Él está ahí. Pero como tenemos velos, no nos damos cuenta. Dice que Jesús hizo como que iba a ir más adelante. Los discípulos le dijeron, no, ven, quédate con nosotros. Dice que le rogaron que se quedase con nosotros. Jesús entra a la casa, se sientan en una mesa. Jesús toma el pan y los bendijo. Ahí está la codificación. Cada vez que Jesús iba a hacer un milagro con los alimentos, siempre los bendecía. Por eso que siempre tenemos que bendecir los alimentos. Cuando Jesús bendice los panes y los peces, ¿qué pasa? Se multiplicaron. Ahora Jesús bendijo este pan, dice, lo partió y les dio. Y cuando ellos comieron este pan, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Génesis acerca de Adán? El primer alimento que Dios da de manera procesada a Adán, ¿cuál es? El pan. Pero ese pan, si él comía, iba a morir en un tiempo. Pero Jesús ahora le está enseñando que hay un pan que si tú lo comes, no vas a morir. Ese pan, esa cena del Señor, cuando tú te la comes, lleva una información, un entendimiento, un conocimiento, una revelación de quién es Jesús. Dice que Jesús, cuando les da el pan a los discípulos, dice que ellos se lo comen, así como se comieron el fruto, ahora ellos están comiendo el pan de vida, se lo comen, entra a sus estómagos y dice, ¡pum! Los ojos que estaban velados, ¡pum!, fueron abiertos. La revelación vino. ¿Cuál fue la revelación? ¡Ey! Aquí está Jesús.
¡Hey, Jesús está aquí! No lo sabíamos. Muchas personas, no importa cuántos años tú tengas en la iglesia, no importa si tienes 5, 10, 20 años, si tú no comes la cena del Señor por fe y por revelación, no vas a estar transformado. Tienes que comer la cena del Señor con revelación y con fe. Ellos comieron el pan, los velos se les caen. Ahí está. El mismo pan que Jesús bendijo llevaba información, revelación, entendimiento y conocimiento. ¡Pum! Los velos se les caen. Dice, aquí está Jesús. Dice, y le reconocieron. Mas él desapareció de la vista. Se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? Dice que Jesús les habló a ellos desde Génesis, de toda la ley hasta los profetas, o sea, de Génesis hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento. Dice que Jesús les abrió las escrituras. Dice que sus corazones ardían. Y a veces nos pasa así. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado que hace muchos años yo podía leer las escrituras y no entendía nada. No conocía a Dios realmente. Tú puedes leer el Logos, puedes leer la escritura y todavía no hay una revelación clara de quién es Jesús en tu vida. Que tú estás en pacto con Él, que Él quiere estar en pacto contigo eternamente. Entonces dice que Jesús les abrió las escrituras, sus corazones empezaron a arder, pero no había revelación todavía. ¿Cuándo vino la revelación? Cuando comieron el pan. Jesús lo bendijo, lo partió, ellos se lo comieron, y las escrituras que ellos no podían entender, o sea, ver claramente a Jesús en la escritura, cuando se comieron el pan, todas las escrituras que Jesús le había dicho desde Génesis hasta Malaquías, los velos se le quitaron y dijeron, aguanta, desde Génesis hasta Malaquías, vemos a Jesús claramente. ¡Pum! La revelación de quién es Jesús. En otras palabras, cuando comamos la cena del Señor, ven, ya sea que lo haga, se vaya a hacer en tu congregación, o sea que estén haciendo un altar familiar y les hayan permitido hacer la cena del Señor, tienes que comerla. ¿Para qué? Para conocer a Jesús. Cuando tú la comes, va a venir toda la información, todos los códigos del cielo, el conocimiento, la revelación de quién es Jesús. Cuando tú te comes ese pan, y ese jugo de la vid o ese vino, cuando tú te lo comes y bebes de él, la información de todos los pasajes en la escritura de repente se te van a abrir y tú dices, ¡wow! Como dice Job, dice, de oídas te había oído, pero ahora sé quién eres, mis ojos te pueden ver. Nos puede pasar así, a veces podemos tener años y años en iglesia, pero es como que de oídas te escuchamos, pero queremos ahora conocerte cara a cara. Queremos saber lo que hay en tu corazón, Jesús. Queremos saber cuál es este plan eterno. Todas estas cosas se revelan en la cena del Señor, cuando se come con fe, con revelación de que vamos a conocer a Jesús. Juan 6:26 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Pero Jesús estaba hablando del pan terrenal, que si lo comes, va a perecer. Dice, trabajad no por la comida que perece. O sea, le estaba recordando Jesús a ellos lo mismo que Dios le dijo a Adán, que vas a trabajar, vas a sudar por este pan, pero vas a regresar y a morir, regresar a la tierra, al polvo. Entonces Jesús le dice, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan de vida que desciende del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo
daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre. Está hablando Jesús del pacto. Es una comida de pacto. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que toda persona que está participando de la cena del Señor tiene todos los beneficios de la vida eterna. Todos. En nuestro presente, en el regreso de Jesús, en la era milenial, en el cielo nuevo y tierra nueva, y para siempre. Entonces hay una comida que si tú la comes, va a producir vida eterna. Esa comida eterna no es una comida cualquiera, es una persona. Jesús, tú tienes que comer de las Escrituras. Eso es lo que está hablando. A través de las Escrituras, mientras vas comiendo, Espíritu Santo, revélame quién es Jesús. En Génesis, en Éxodo, Levítico, Número, ¿dónde está Jesús? Para que la obra de Cristo se revele en toda la Escritura y tú digas, wow, conozco más a Dios. No solamente eso, sino que tienes que ahora experimentarlo de manera tangible, de manera real, que Jesús sea tan real en tu vida. Pero para eso tienes que comer de ese pacto, tienes que pertenecer a ese pacto. Es más, no puedes recibir ninguna de las promesas en la Biblia si tú no estás dentro de ese pacto. Por eso que a todos los patriarcas se les llamaban los hombres del pacto. Porque para recibir las promesas tienes que estar dentro del pacto. Dice, todas las promesas son en Jesús, sí y amén. Todas las promesas de Jesús están dentro del pacto. No puedes recibir las promesas si no estás en el pacto. Tienes que estar dentro del pacto, comer ese pacto que es Jesús. Tienes que estar permaneciendo en Jesús, en una relación de amor con Dios. Entonces la comida, ¿qué va a producir? Deleite. Número 2, produce el sustento. Por eso Jesús dijo, Satanás lo tienta ¿con qué? Dice, convierte estas piedras en pan. Jesús le dice, no solo del pan vivirá el hombre, la comida terrenal, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. ¿Qué es lo que nos va a dar vida? La palabra rema de Dios, la palabra viva de Dios. Es lo que va a producir vida en tu corazón. Y número 3, cuando comemos la comida, la cena del Señor, el pan y el jugo de la vid, ¿qué va a producir? Esa comida lleva en sí información, entendimiento, conocimiento y revelación, que cuando tú te la comas, los velos se te van a caer y vas a ver a Jesús claramente. Es la revelación. El Espíritu Santo viene a revelarnos a Cristo, viene a glorificar a Cristo. Voy a orar por ustedes, por mi vida también, por la iglesia, por todos los hermanos en Cristo, amados por Dios, que en el regreso de Jesús, dice que cuando Jesús regrese hallará fe. Comamos la cena del Señor. Estamos hablando de la cena pascual, la cena del Cordero, este Cordero que ya fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esta comida, esta cena espiritual, esta comida espiritual, vamos a comerla con revelación, para que los velos se caigan, que podamos conocer a Jesús claramente, cara a cara. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu revelación. Padre, porque ahora entendemos que Dios había preparado un plan de salvación, porque Él nos amaba tanto que estaba dispuesto a dar su vida por nosotros. Porque esa es su naturaleza, dar vida, traer avivamiento. Esa es su naturaleza, dar vida. Porque Dios no quiere que el pecado nos separe de Él. Así que Él pone su vida para traer expiación, para derramar su sangre, para poder perdonarnos, para poder limpiarnos con su sangre y regresarnos en Cristo Jesús, hacernos aceptos en el amado. Dice que la vida eterna es conocer a Dios. Así que, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que la cena del Señor, la cena de Pascua,
la obra de Cristo, todo lo que Él ha hecho mientras comemos, Señor, la cena del Señor, ese pan, ese jugo de la vid, ese vino, Señor, traiga revelación de quién es Jesús, que lo podamos conocer cara a cara, que podamos conocer cara a cara con Dios, que podamos tener la manifestación visible y tangible, Señor, de tu presencia, de tu poder, del poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, como lo ven, no es un amuleto. Si tú no estás en pacto con Él, si tú no estás dentro de ese pacto, la sangre de Jesús no va a ser beneficiosa para ti. Para que tú tengas provecho y recibas la bendición de las promesas de la sangre de Jesús y el poder de su sangre, tú tienes que estar dentro de ese pacto. Si tú no conoces a Dios, este es el día especial que Dios ha preparado desde antes de la fundación para tu vida. Si tú quieres conocer a Jesús, si tú quieres conocer a Dios, solamente hay una forma. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre, porque yo reconozco que soy pecador, pero que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo, Señor, un plan para salvarme, para redimirme y para regresarme a tu corazón y para vivir contigo eternamente. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te hago mi Señor y mi Salvador. Salva mi vida, salva mi familia, mi casa, mis familiares, mi familia. A las personas que conozco, Señor, trae salvación en el nombre de Cristo Jesús. Regresa nuestro corazón al tuyo, Señor, para que seamos uno en Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración conmigo, Dios, por fe, todo es por fe. No es por las obras, sino por la obra de Cristo. Dios proveyó todo para nosotros. Simplemente tómalo por gracia, como un regalo que tú recibas. La salvación es un regalo por gracia, no es por obra, sino por gracia. Si tú has hecho esta oración conmigo, con fe, Dios ha perdonado tus pecados. No por una fuerza o una obra que tú hayas hecho, sino por la obra de Cristo en la cruz. Porque Él te ama tanto que no quiere ver que el pecado te separe de Dios. Él viene a destruir el pecado, a Satanás y a la maldad, a los enemigos de nuestra alma. Jesús vino a vencerlos por medio de la obra de la cruz. Si tú hiciste esta oración, Jesús ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Esta es la decisión más importante, porque esta es la misma vida eterna. Todo lo demás puede cambiar, pero la vida eterna es una sola. Así que te felicito. Dice que cuando alguien se arrepiente hay fiesta en los cielos. Así que yo le declaro a la iglesia gloriosa, a los que están conociendo a Jesús, a la familia de Dios, comamos la cena de pacto. Es una cena de pacto porque nos estamos preparando para una boda. Es una cena de pacto. Así como el novio y la novia se comen ese dulce y esa copa, se vuelven una persona, que cuando comamos la cena del pacto seamos una sola persona con Dios. Dice, el que permanece en mí y yo en él, y en mis palabras rema, pidan todo lo que quiera, dice mi Padre Cristo Jesús. Ahora, por eso que en la cena del Señor, ¿qué pasa al final? Pide todo lo que tú necesitas. Si necesitas sanidad en tu cuerpo, pídelo en la cena, porque ahí están las promesas. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Recibe sanidad por fe, recibe milagros por fe, recibe señales, prodigios y maravillas por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo es por fe. Recibe salvación por fe. Ahí está, en la cena del pacto están las promesas. La cena del pacto es como la señal para que esas promesas entren en ejecución. Ahí está. El Espíritu Santo va a manifestar y va a dar luz a esas promesas. Esas profecías que Dios da aquí en la cena, es donde tú le dices, Dios Padre, tú me diste una promesa, se la recuerdas aquí. ¿Bien? Así que yo los bendigo, se les ama mucho en el amor de Dios. Que tengan una semana eternamente bendecida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su gloria sobre ti, tenga sobre ti misericordia. Jehová hace su rostro sobre ti, ponga a ti paz. Yo pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Bendiciones a todos. Saludos.